Estaba acomodando las flores que había comprado para la boda de Patricia cuando sonó el teléfono. Era víspera de la ceremonia y mi corazón latía de ansiedad y alegría. Después de tantos años criando a mi hija sola, finalmente la vería feliz y casada. Tomé el teléfono esperando escuchar la voz animada de Patricia, pero el tono que encontré me heló hasta los huesos. «Mamá, necesito platicar contigo urgentemente», me dijo, la voz extrañamente tensa. Cuando abrí la puerta, Patricia entró sin ni siquiera saludarme bien. Se quedó ahí parada en la sala, moviendo nerviosamente las manos, evitando mi mirada. «¿Qué pasó, mija? ¿Está todo bien para mañana?», le pregunté, sintiendo algo extraño en el ambiente. Fue entonces cuando soltó las palabras que jamás imaginé escuchar. «Mamá, no fuiste invitada a mi boda. Ricardo solo quiere a su familia. Dijo que sería mejor así». Sentí como si el suelo hubiera desaparecido debajo de mis pies. Por un momento, pensé haber oído mal. «¿Cómo está eso, Patricia? Yo soy tu mamá. ¿Quién más es tu familia si no soy yo?», le pregunté, la voz temblándome. Finalmente me miró, pero sus ojos estaban diferentes, distantes. «Mira, mamá, la familia de Ricardo tiene posición social. Son gente importante, empresarios, abogados. Sería penoso tenerte ahí. Tú entiendes, ¿verdad?». Cada palabra suya entraba en mí como si me atravesara el alma. Esta no era mi Patricia, la niña que crié con tanto amor después de que su papá nos abandonó cuando ella tenía apenas 5 años. Esta era una extraña que hablaba como si yo fuera una carga, una vergüenza. Cuando se fue, dejó en el aire solo el perfume caro que ahora usaba y una sensación de vacío que jamás había sentido. Durante toda la noche no pude pegar el ojo. Caminé por la casa vacía, mirando el vestido azul marino que había comprado especialmente para la boda, aún colgado en el ropero con la etiqueta. 40 años trabajando día y noche como costurera, ahorrando cada centavo, sacrificando todo por ella. Cuando Patricia quería estudiar inglés, trabajé fines de semana enteros haciendo costuras extras. Cuando quería una fiesta de graduación bonita, vendí hasta mi anillo de matrimonio. Y ahora, en el día más importante de su vida, no era lo suficientemente buena para estar presente. Carmen, mi vecina y única amiga cercana desde hace más de 10 años, tocó la puerta tempranito cuando vio que las luces de mi casa habían estado encendidas toda la noche. Vio mi cara hinchada de tanto llorar y me preguntó qué había pasado. Cuando le conté todo, Carmen movió la cabeza con indignación. «Esperanza, tú todavía tienes los papeles de esa casa que le compraste, ¿verdad? ¿La casa donde están viviendo?», me preguntó Carmen, mirándome a los ojos. Fue en ese momento que una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. La mañana del sábado amaneció nublada, como si hasta el cielo supiera que algo malo estaba pasando en mi vida. Me levanté temprano, como siempre había hecho durante todos estos años. Pero esta vez no tenía prisa por nada. No tenía que arreglarme para una boda. No tenía que preparar el regalo especial que había estado bordando durante meses. No tenía que practicar el discurso que había pensado dar cuando me pidieran unas palabras sobre mi hija. Todo eso había quedado en nada con las palabras frías que Patricia me había dicho la noche anterior. Preparé mi café de olla como todas las mañanas, pero el sabor me supo amargo, diferente. Hasta las cosas más simples habían perdido su sentido después de lo que había pasado. Carmen regresó como a las 9 de la mañana, trayendo pan dulce del que venden en la panadería de don Alberto. «Esperanza, vengo a acompañarte en este día tan difícil», me dijo, abrazándome como la hermana que nunca tuve. Nos sentamos en la mesa de la cocina, esa misma mesa donde Patricia había desayunado durante tantos años antes de irse a la escuela, donde habíamos planeado juntas su futuro, donde habíamos soñado con el día de su boda. Ahora esa mesa era testigo de mi dolor más profundo. «No puedo creer que Patricia haya dicho eso», murmuró Carmen, moviendo la cabeza. «Después de todo lo que sacrificaste por ella, después de criarte sola, de darle todo». Le conté a Carmen cosas que jamás había platicado con nadie, ni siquiera con ella, que era mi confidente de siempre. Le conté de las noches que me quedé despierta cosiendo hasta muy tarde para poder pagar la colegiatura de la escuela particular donde Patricia estudió.
Le conté de las veces que comí solo frijoles y tortillas para que ella pudiera tener carne en su plato. Le conté de los novios que dejé ir, porque Patricia siempre era mi prioridad, porque no quería que ningún hombre la hiciera sentir que no era importante en mi vida. ¿Te acuerdas cuando Patricia se enfermó de neumonía a los 12 años? Le pregunté a Carmen, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Vendí mi máquina de coser nueva para poder pagar al doctor particular, porque en el Seguro Social la lista de espera era muy larga. Carmen asintió, recordando esos días difíciles. ¿Te acuerdas que trabajé de noche limpiando oficinas durante 2 años solo para comprarle su computadora para la preparatoria? Cada recuerdo que compartía con Carmen era como abrir una herida vieja que creía ya sanada. Pero lo que más me dolía no era haber hecho esos sacrificios. Los haría 1000 veces más si fuera necesario, sino que Patricia los hubiera olvidado tan fácilmente como si nada de eso hubiera importado. A eso de las 11 de la mañana empezamos a escuchar el movimiento en la casa de al lado. Los músicos que llegaban para afinar sus instrumentos para la fiesta, los trabajadores de la empresa de banquetes que armaban las mesas en el jardín, el ir y venir de la gente que ayudaba con los últimos preparativos. Carmen y yo nos asomamos discretamente por la ventana de mi recámara, desde donde se veía perfectamente el jardín de la casa que yo había comprado para Patricia. Era una casa bonita, con un jardín grande lleno de bugambilias y un corredor amplio perfecto para fiestas. La había elegido pensando en los nietos que algún día llenarían ese patio de risas, en las reuniones familiares que haríamos, en los cumpleaños que celebraríamos ahí. Nunca imaginé que llegaría el día en que estaría viendo desde mi ventana una fiesta a la que no fui invitada, en la casa que yo misma había pagado. Mira nada más qué movimiento, susurró Carmen, señalando hacia el jardín. Se ve que va a estar muy elegante la fiesta. Habían puesto manteles blancos en todas las mesas, arreglos florales muy caros, luces colgadas entre los árboles. Todo se veía hermoso, como yo había soñado que sería la boda de mi hija. Pero yo estaría viendo todo desde mi ventana, como una extraña, como si no tuviera nada que ver con la novia. En ese momento vi a Patricia salir de la casa, ya vestida de blanco, radiante y hermosa. Se veía feliz, plena, como si nada malo hubiera pasado, como si no hubiera destrozado el corazón de su madre el día anterior. Ricardo estaba a su lado, también muy elegante con su traje azul marino. Se veían perfectos juntos, como la pareja ideal que había soñado que formaran. Pero había algo vacío en esa perfección, algo que yo sabía que faltaba, pero que tal vez nadie más notaría. Carmen puso su mano en mi hombro cuando me vio llorar otra vez. «Esperanza, no tienes por qué torturarte viendo esto», me dijo con cariño. «Ven, vámonos a mi casa hasta que pase todo». Pero no podía moverme de ahí. Era como si necesitara ver con mis propios ojos la fiesta de la que me habían excluido, como si necesitara sentir toda la profundidad del rechazo para poder procesar lo que había pasado. Cuando llegó el padre para la ceremonia religiosa, cuando empezó a tocar el mariachi, cuando vi a los invitados bien vestidos llenando el jardín, entendí que esta no era una pesadilla de la que iba a despertar. Era mi nueva realidad. Era la madre que no fue lo suficientemente buena para estar en la boda de su propia hija. Durante la ceremonia, que pude escuchar perfectamente desde mi casa, lloré en silencio. Escuché cuando el padre preguntó, ¿quién entrega a esta mujer en matrimonio? Y escuché la voz de don Rafael, el padrino que Patricia había elegido porque su propio abuelo ya había muerto. Debería haber sido yo quien la acompañara al altar, yo quien le diera mi bendición, yo quien la abrazara antes de entregarla a su nuevo esposo. En lugar de eso, estaba escondida en mi casa, llorando como si fuera una extraña que no tenía derecho a estar ahí. Carmen se quedó conmigo toda la tarde, preparándome té de manzanilla y obligándome a comer, aunque yo no tenía hambre. «Esperanza», me dijo en un momento, cuando la música de la fiesta ya estaba muy animada, «tú tienes algo que ellos no saben que tienes, ¿verdad?» Me quedé pensando en sus palabras. Era verdad. Tenía algo que ellos no sabían que tenía. Patricia y Ricardo estaban viviendo en la casa que yo había comprado, la casa cuyos papeles estaban en mi nombre, la casa por la cual yo seguía pagando las mensualidades del banco. Habían asumido que era de Patricia porque siempre les había dicho que era su casa, pero legalmente, oficialmente, era mía.
Lo había hecho así porque quería dársela como regalo de bodas. Quería hacer la transferencia de propiedad en una ceremonia especial durante la recepción. Había planeado toda una sorpresa. Había preparado un discurso emotivo. Había imaginado la cara de felicidad de Patricia cuando le entregara las escrituras. Pero ahora que me habían dejado fuera de su vida, esos documentos seguían siendo mi protección, mi única carta por jugar en esta situación tan dolorosa. Esa noche, cuando la fiesta terminó y las luces del jardín de al lado se apagaron, me quedé despierta pensando en lo que Carmen había dicho. Fui a mi ropero y saqué la caja donde guardaba todos mis documentos importantes. Ahí estaban las escrituras de la casa, el contrato del banco, los recibos de todos los pagos que había hecho religiosamente cada mes. Todo estaba a mi nombre, Esperanza Hernández. Patricia aparecía en algunos papeles como beneficiaria en caso de que me pasara algo, pero no como propietaria. Técnicamente, legalmente, moralmente, esa casa era mía. Y si Patricia había decidido que yo no era parte de su familia, tal vez era hora de que ella entendiera lo que realmente significaba esa decisión. En la oscuridad de mi recámara, con los papeles de la casa en mis manos, algo dentro de mí cambió para siempre. Ya no era la madre suplicante que había sido rechazada. Ahora era una mujer que tenía opciones, que tenía poder, que tenía la capacidad de tomar decisiones que cambiarían la vida de todos. Al día siguiente, domingo, Patricia y Ricardo se fueron de luna de miel a Cancún. Los vi salir muy temprano con sus maletas, riéndose y tomados de la mano, como si nada hubiera pasado, como si no hubieran dejado a una madre con el corazón destrozado. No se despidieron de mí, no tocaron mi puerta, no me mandaron ni siquiera un mensaje de texto para decirme que se iban. Era como si yo hubiera dejado de existir completamente para Patricia después de su boda. Carmen vino a visitarme esa tarde y me encontró muy diferente a como me había visto el día anterior. «Esperanza, te ves más tranquila», me dijo, observándome con curiosidad. ¿Pasó algo? Le sonreí sin decirle nada específico. Era verdad, había pasado algo. Durante toda la madrugada había tomado una decisión que cambiaría todo. Una decisión que por primera vez en muchos años ponía mis propios sentimientos y mi propia dignidad en primer lugar. No le expliqué a Carmen lo que había decidido hacer, pero creo que ella entendió que algo importante había cambiado en mí. Ya no era la mujer quebrada que había estado llorando el día anterior. Era una mujer que había encontrado su fuerza y que estaba lista para usarla. Durante la semana que Patricia y Ricardo estuvieron de luna de miel, mantuve mi rutina normal para no despertar sospechas, pero por dentro estaba completamente transformada. Era como si hubiera despertado de un sueño muy largo donde me había convencido de que mi valor como persona dependía de que tan dispuesta estuviera a sacrificarme por mi hija. Llamé a Miguel Rodríguez, el agente inmobiliario que me había ayudado a comprar la casa de Patricia hace 2 años. «Don Miguel, quiero vender la casa de la colonia San Rafael», le dije directamente. Él se sorprendió porque sabía que la casa era para Patricia y que ella ya estaba viviendo ahí con su esposo, pero cuando le expliqué la situación sin entrar en detalles muy íntimos, él entendió. «Doña Esperanza, legalmente usted está en todo su derecho. La casa está a su nombre, pero ¿está segura de esto?», me preguntó con cuidado. «Completamente segura, don Miguel. Necesita ser rápido y discreto». Él me garantizó que conseguiría un buen precio en pocos días, pues el mercado estaba muy movido en esa zona. Miguel me llamó el jueves, muy emocionado. «Doña Esperanza, apareció una pareja de doctores jubilados que quiere comprar de contado. Les encantó la casa y ofrecen hasta más del precio del mercado. Pueden cerrar el trato la próxima semana». El corazón me latió muy fuerte cuando escuché esto. No era solo una idea abstracta ya, era algo real que estaba pasando. En unos días más, Patricia y Ricardo regresarían de su luna de miel a descubrir que la casa donde habían planeado vivir felices para siempre ya no era suya. Pero no sentí culpa ni arrepentimiento. Sentí algo que no había sentido en muchos años. Sentí que tenía control sobre mi propia vida, que tenía el poder de tomar decisiones que me beneficiaran a mí, no solo a los demás. El viernes por la tarde, Carmen me trajo chismes del barrio y me comentó algo que me llamó mucho la atención. «¿Sabes qué, Esperanza? Ayer vi a la mamá de Ricardo,
doña Josefina, comprando en el mercado. Se veía muy contenta, presumiendo de la boda y de la casa tan bonita donde van a vivir los muchachos. Hasta dijo que era perfecta para los nietos que espera tener pronto. Esas palabras me atravesaron profundo. Doña Josefina, que apenas conocía a Patricia desde hace un año, ya estaba planeando la vida de mis futuros nietos en la casa que yo había comprado. Mientras que yo, la abuela verdadera, la que había criado a Patricia, la que había trabajado toda su vida para darle un futuro mejor, estaba excluida de todos esos planes. Era irónico y doloroso, pero también me dio más determinación para seguir adelante con mi decisión. Si no me querían como familia, tampoco iban a disfrutar de los beneficios que mi trabajo y mis sacrificios habían proporcionado. Esa noche, saqué todas mis fotos de Patricia desde que era bebé hasta su graduación de la universidad. En cada foto, éramos solo nosotras dos contra el mundo. Patricia en mis brazos cuando era recién nacida. Patricia dando sus primeros pasos mientras yo la esperaba con los brazos abiertos. Patricia en su primer día de clases, agarrando fuerte mi mano. Patricia graduándose de la universidad con una sonrisa enorme mientras me abrazaba. En todas esas fotos se veía el amor que nos teníamos, se veía la conexión especial que habíamos tenido durante tantos años. Pero también me di cuenta de algo que nunca había notado antes. En muchas de las fotos más recientes, Patricia ya no me miraba con la misma calidez. Ya se veía más distante, más formal, como si estar conmigo fuera una obligación más que un placer. Guardé las fotos otra vez y me fui a dormir con una paz extraña en el corazón. Al día siguiente, los doctores jubilados vendrían a firmar la compraventa. Patricia y Ricardo regresarían de Cancún el domingo por la noche. El lunes por la mañana descubrirían que su vida perfecta había cambiado para siempre. Y por primera vez en muchos años, yo sería la que tuviera el control de la situación, la que tomara las decisiones importantes, la que determinara lo que iba a pasar. Había algo profundamente liberador en esa sensación. Algo que me hacía sentir que finalmente estaba recuperando mi dignidad después de años de ponerla en segundo lugar por amor a mi hija. Al cerrar los ojos esa noche, por primera vez desde que Patricia me había dicho que no era bienvenida a su boda, pude dormir tranquila, sabiendo que muy pronto ellos entenderían que las decisiones siempre tienen consecuencias. El sábado por la mañana, los doctores jubilados llegaron puntuales a las 10 para firmar la compraventa. Miguel había preparado todos los papeles en su oficina, pero yo preferí que vinieran a mi casa para hacer todo discretamente. Don Eduardo y doña Amparo eran una pareja muy educada, de unos 60 años, que habían vendido su casa en la Ciudad de México para venirse a vivir a un lugar más tranquilo. «Doña Esperanza», me dijo don Eduardo mientras revisaba los documentos, «es una casa muy bien cuidada. Se nota que la familia que vive ahí le tiene mucho cariño». Si supiera la ironía de sus palabras. La familia que vivía ahí me había sacado de sus vidas como si fuera un estorbo, sin saber que estaban viviendo en la casa que yo había comprado con el sudor de mi frente y los ahorros de toda una vida de trabajo. Cuando firmé los papeles de la venta, sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. No era venganza lo que sentía, era autorrespeto. Durante toda mi vida adulta, había sido la madre que daba todo, que se sacrificaba sin cuestionar, que siempre ponía a su hija en primer lugar. Ahora, por primera vez en décadas, me estaba poniendo a mí misma en primer lugar. Miguel me entregó el cheque de la venta. Era más dinero del que jamás imaginé tener junto, lo suficiente para recomenzar dignamente en cualquier lugar que quisiera. «Doña Esperanza», me dijo Miguel con respeto, «espero que sepa que ha tomado una decisión muy valiente. No es fácil cambiar de vida a los 68 años. Sonreí y le respondí que a veces los cambios más difíciles son los más necesarios. Después de que se fueron los compradores y Miguel, me quedé sola en mi casa, viendo el cheque que representaba mi nueva libertad. Carmen tocó la puerta como a la 1 de la tarde, trayendo mole que había preparado para compartir conmigo. «Esperanza, te veo diferente», me dijo, observándome con curiosidad mientras servía el mole con arroz. «Es como si hubieras tomado una decisión muy importante». Le sonreí sin explicarle nada específico. Era verdad. Había tomado la decisión más importante de mi vida adulta, pero todavía no era el momento de contárselo a nadie.
Primero tenía que terminar lo que había empezado. Tenía que cerrar este capítulo de mi vida antes de empezar el siguiente. Esa tarde me dediqué a recordar. Saqué todas las cajas de fotos que tenía guardadas en el ropero y me senté en la mesa del comedor a revivir 40 años de vida. Ahí estaban las fotos de cuando Patricia era bebé, tan pequeñita, tan indefensa, dependiendo completamente de mí para todo. Su papá, Raúl, apenas había durado 5 años con nosotras antes de irse con otra mujer, dejándome sola con una niña pequeña y un montón de deudas. Recordé las noches que me quedaba despierta, preguntándome si iba a poder con todo, si iba a lograr darle a Patricia la vida que se merecía sin tener a un hombre que nos ayudara. En una foto, Patricia tenía como 7 años y estaba sonriendo sin dientes de enfrente, abrazando un oso de peluche que le había comprado después de trabajar horas extras durante un mes. Recordé ese día perfectamente. Ella había visto el oso en el aparador de una juguetería y me había dicho que era el más bonito del mundo. Yo sabía que no tenía dinero para comprárselo, pero también sabía que mi hija ya había perdido a su papá y no quería que perdiera también sus sueños de niña. Trabajé limpiando oficinas después de mi trabajo normal de costurera hasta juntar el dinero suficiente. Cuando le llevé el oso a casa, Patricia lloró de felicidad y me dijo que yo era la mejor mamá del mundo. En ese momento sentí que todos mis sacrificios valían la pena. Había otra foto de cuando Patricia cumplió 15 años. Habíamos ahorrado durante 2 años para poder hacerle una fiesta bonita en el salón de eventos de la colonia. No fue la quinceañera más lujosa, pero sí fue hecha con mucho amor. Patricia se veía hermosa con su vestido rosa, que yo misma le había cosido, trabajando en él durante las noches después de que ella se dormía. Esa noche, cuando bailamos el vals juntas, ella me susurró al oído: «Mamá, gracias por darme todo, aunque no tengamos mucho dinero. Cuando sea grande, te voy a dar a ti todo lo que te mereces». Guardé esas palabras en mi corazón durante años, creyendo que algún día se cumplirían. Ahora sabía que Patricia había olvidado esa promesa tan completamente como había olvidado todo lo que habíamos vivido juntas. Carmen regresó al día siguiente, domingo, con una expresión preocupada en el rostro. «Esperanza, anduve preguntando discretamente en el mercado y me dijeron que Patricia y Ricardo regresan hoy en la noche de Cancún. La gente está muy emocionada por verlos. Dicen que se veían muy felices en las fotos que subieron a Facebook». Sentí un nudo en el estómago al escuchar eso. En pocas horas, Patricia estaría de vuelta en la casa que ya no era suya, sin tener idea de lo que había pasado durante su ausencia. «Carmen», le dije tomando sus manos, «necesito pedirte un favor muy grande. Mañana en la mañana quiero que le des esto a Patricia». Le entregué un sobre cerrado que había preparado durante la noche. «Pero no se lo des hasta las 10 de la mañana, ¿está bien?». Carmen tomó el sobre con cuidado, mirándome con preocupación. «Esperanza, ¿qué va a pasar mañana?». Le expliqué todo lo que había hecho durante la semana: la venta de la casa, los nuevos propietarios que tomarían posesión el lunes por la mañana, mi decisión de irme del pueblo para empezar una nueva vida. Carmen se quedó sin palabras por varios minutos, procesando toda la información. «Ay, Esperanza», finalmente me dijo, «entiendo por qué lo hiciste, pero va a ser muy duro para Patricia cuando se dé cuenta». Le respondí que Patricia había tenido la oportunidad de tratarme con respeto y amor, pero había elegido la crueldad y el desprecio. Ahora tendría que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Esa noche empaqué mis cosas más importantes en 2 maletas grandes. No iba a llevar mucho, solo la ropa necesaria, algunas fotos que realmente me importaban, mis documentos personales y la máquina de coser pequeña que había sido mi compañera de trabajo durante tantos años. Todo lo demás, los muebles, los electrodomésticos, los recuerdos que habían llenado esa casa durante décadas, se quedaría atrás. Era hora de viajar ligero, de empezar de nuevo sin el peso del pasado encima. Había comprado un boleto de autobús para Guadalajara, donde vivía mi prima Consuelo. Ella tenía una casa pequeña pero acogedora y me había dicho por teléfono que podía quedarme con ella el tiempo que necesitara mientras decidía qué hacer con mi nueva vida. El lunes por la madrugada, a las 5 de la mañana, llamé un taxi para que me llevara a la terminal de autobuses.
Antes de irme, dejé una nota para Carmen donde le agradecía todos los años de amistad sincera y le pedía que cuidara las plantas de mi jardín hasta que alguien más se hiciera cargo de la casa. También le dejé las llaves de mi casa con instrucciones de entregárselas al licenciado Martínez, que se encargaría de vender mi propiedad y mandarme el dinero a Guadalajara. No quería quedarme para ver las caras de Patricia y Ricardo cuando descubrieran lo que había pasado. Ya había visto suficiente dolor y desilusión en mi vida. No necesitaba ver más. El viaje en autobús a Guadalajara duró 4 horas. Durante todo el trayecto, miré por la ventana viendo pasar el paisaje que había conocido toda mi vida, despidiéndome en silencio de cada pueblo, cada cerro, cada recuerdo que quedaba atrás. No sentí tristeza. Sentí una extraña sensación de libertad que no había experimentado desde que era muy joven, antes de casarme, antes de tener a Patricia, antes de que mi vida se volviera completamente dedicada a cuidar y sacrificarme por otros. Por primera vez en décadas, no sabía exactamente qué iba a pasar en mi futuro, pero sabía que lo que pasara sería mi decisión, no la imposición de alguien más. Consuelo me estaba esperando en la terminal con una sonrisa cálida y un abrazo que necesitaba más de lo que imaginaba. «Prima», me dijo mientras cargaba una de mis maletas, «bienvenida a tu nueva vida». Durante el camino a su casa, le platiqué todo lo que había pasado, desde la boda donde no fui invitada hasta la venta de la casa y mi decisión de irme. Consuelo me escuchó sin juzgarme, asintiendo con comprensión. «Esperanza», me dijo cuando terminé de contarle todo, «hiciste lo correcto. Una madre puede dar todo por sus hijos, pero no puede permitir que la humillen y la desprecien. Hay límites que nadie tiene derecho a cruzar, ni siquiera los hijos». La casa de Consuelo era pequeña pero muy bonita, con un patio lleno de macetas con flores de todos los colores. Me dio el cuarto de huéspedes, que tenía una ventana que daba al patio y una cama cómoda con colchas tejidas a mano. «Este es tu espacio, prima», me dijo con cariño. «Quédate el tiempo que necesites. A los 65 años que tengo, me gusta mucho tener compañía». Esa primera noche en Guadalajara, me acosté temprano pero no pude dormir inmediatamente. Estaba pensando en Patricia, imaginándome su cara cuando Carmen le entregara la carta, imaginándome su desesperación cuando se diera cuenta de que había perdido no solo la casa, sino también a su madre. El sobre que había dejado con Carmen contenía solo una carta muy simple. «Patricia, la casa fue vendida. Los nuevos propietarios toman posesión hoy lunes. Tú hiciste tu decisión en tu boda. Yo hice la mía ahora. Con respeto, Esperanza Hernández». No puse explicaciones dramáticas, no pedí disculpas, no dejé un teléfono para contacto. Era solo la información necesaria, transmitida con la misma frialdad que Patricia había usado conmigo sobre su boda. Si ella podía ser fría y calculadora, yo también podía serlo. La diferencia es que yo tenía razones justificadas para mi frialdad, mientras que la suya había sido pura crueldad. Carmen me llamó exactamente una semana después de mi partida para contarme cómo había sido la entrega de la carta. «Esperanza, nunca había visto a Patricia así», me dijo Carmen por teléfono. Leyó la carta 3 veces, se puso blanca como papel, empezó a temblar. Después salió corriendo hacia la casa y se encontró con los nuevos propietarios que ya estaban midiendo las recámaras para sus muebles. Fue una desesperación total. Me contó que Patricia se había puesto a llorar en la banqueta, que Ricardo había llegado corriendo del trabajo cuando ella le habló, que habían pasado toda la tarde tocando puertas del vecindario, preguntando si alguien sabía dónde estaba yo. «Patricia vino a mi casa como 5 veces ese día», continuó Carmen. «Me preguntaba una y otra vez si yo sabía algo, si tú me habías dicho algo, si tenía tu teléfono o tu dirección. Le dije que no sabía nada, como me habías pedido». Carmen me contó que Ricardo había tratado de contactar a Miguel Rodríguez, había amenazado con demandas, había hablado de irregularidades en la venta, pero Miguel había sido firme. «Licenciado Ricardo, la señora Esperanza Hernández era la única propietaria legal del inmueble. La venta fue completamente legítima y regular. Aquí están todos los documentos. No había nada que pudieran hacer legalmente. La casa era mía, yo tenía derecho a venderla, y todo se había hecho conforme a la ley». Carmen me siguió contando los detalles de esa semana terrible para Patricia y Ricardo.
Se tuvieron que ir a vivir a casa de los papás de Ricardo mientras buscaban algo que rentar. Patricia parecía zombi. No hablaba con nadie, no salía de la casa para nada. La gente del barrio empezó a hacer preguntas sobre qué había pasado, pero nadie entendía bien. Me contó que la mamá de Ricardo, doña Josefina, estaba furiosa porque había estado presumiendo con todas sus amigas sobre la casa tan bonita donde iban a vivir sus hijos, y ahora tenía que explicar por qué estaban viviendo en su casa como recién casados sin independencia. Lo que más me impresionó, me dijo Carmen, fue una conversación que tuve con Patricia el viernes de esa semana. Vino a mi casa muy tarde, como a las 9 de la noche. Se veía terrible, con ojeras profundas, muy flaca. Me dijo: Carmen, yo sé que mi mamá te dijo dónde iba. Por favor, necesito hablar con ella, necesito explicarle que todo fue un malentendido. Le respondí que no sabía nada, pero Patricia siguió insistiendo. No fue mi intención herirla tanto, me decía. Solo quería una boda elegante. No pensé que se fuera a tomar las cosas tan en serio. Esas palabras me atravesaron profundo. Patricia seguía sin entender la magnitud de lo que había hecho. Para ella, destrozar el corazón de su madre había sido algo sin importancia, un malentendido que se podía arreglar con una explicación. Durante esas primeras semanas en Guadalajara, establecí una rutina completamente nueva. Me levantaba temprano y ayudaba a Consuelo con los quehaceres de la casa. Después salíamos a caminar por el parque que estaba cerca de su casa. Platicábamos con los vecinos que nos encontrábamos. Comprábamos verduras frescas en el mercado local. Era una vida simple, pero llena de pequeños placeres que había olvidado que existían. No había tensión, no había que caminar en puntas de pie para no molestar a nadie. No había miradas de reproche ni comentarios hirientes. Era la paz que no había sentido en años. Consuelo tenía un grupo de amigas que se juntaban todos los miércoles para tejer y platicar. Me invitó a acompañarlas y descubrí que había un mundo entero de mujeres de mi edad que habían pasado por experiencias similares. Doña Socorro había tenido problemas con una hija que la trataba como empleada doméstica gratuita. Doña Remedios había vivido años siendo ignorada por sus hijos hasta que decidió irse a vivir sola. Doña Leticia había sido humillada en el cumpleaños de su nieto cuando su nuera le dijo que se veía muy ranchera para la fiesta. Todas entendían perfectamente lo que había pasado conmigo. Todas habían sentido esa misma desilusión profunda de descubrir que los hijos a los que habían dedicado sus vidas las veían como cargas en lugar de bendiciones. El problema, me explicó doña Socorro una tarde mientras tejíamos bufandas para el invierno, es que nosotras les enseñamos a nuestros hijos que éramos menos importantes que ellos. Siempre nos pusimos al último en las prioridades. Siempre dijimos: primero mis hijos, hasta que ellos creyeron que realmente valíamos menos. Sus palabras me hicieron reflexionar mucho. Era verdad. Durante toda la vida de Patricia, yo le había enseñado que ella era más importante que yo, que sus necesidades venían antes que las mías, que mi felicidad dependía de la suya. Sin darme cuenta, le había enseñado a no valorarme, a verme como alguien que existía únicamente para servirle. Un mes después de mi llegada a Guadalajara, Carmen me llamó otra vez con noticias. Esperanza, Patricia ya no pregunta tanto por ti. Creo que finalmente entendió que no vas a regresar. Me contó que Patricia había encontrado trabajo en una tienda de ropa para ayudar con los gastos, que Ricardo estaba trabajando horas extras para poder rentar un departamento pequeño, que habían tenido que cancelar el viaje de aniversario que habían planeado porque no tenían dinero. Se ven cansados, estresados, me dijo Carmen. Creo que nunca se imaginaron lo difícil que es la vida cuando no tienes a alguien que te resuelva todos los problemas. Carmen también me contó algo que me sorprendió mucho. ¿Sabes qué, Esperanza? El otro día vi a Patricia en el mercado y cuando me vio, se acercó a platicar conmigo. Me dijo algo que me quedó muy grabado. Carmen, nunca me di cuenta de todo lo que hacía mi mamá por mí hasta que ya no estuvo. Ahora que tengo que lavar, cocinar, limpiar, trabajar y además lidiar con los problemas de dinero, entiendo por qué siempre se veía tan cansada. Le dije que tal vez era tiempo de que te buscara para pedirte perdón, pero me respondió que ya era muy tarde, que sabía que había perdido el derecho a tu amor. Esas palabras me causaron una mezcla extraña de satisfacción y tristeza.
Me alegraba que Patricia finalmente estuviera entendiendo el valor de todo lo que había hecho por ella durante años, pero también me dolía que hubiera necesitado perderme para darse cuenta. Era como si mi valor como madre solo se hubiera vuelto visible cuando ya no estaba disponible para ella. Durante esa noche me quedé despierta pensando en si Patricia realmente había aprendido algo de esta experiencia o si solo estaba sintiendo lástima de sí misma porque ahora tenía que trabajar y responsabilizarse de su propia vida como cualquier adulto normal. 2 meses después de mi partida, tomé una decisión importante. Con el dinero de la venta de la casa de Patricia y el dinero de la venta de mi casa original, tenía suficiente para comprar una casita pequeña en Guadalajara y vivir cómodamente el resto de mis años. Encontré una casa preciosa en una calle tranquila, con 2 recámaras, un jardín pequeño perfecto para plantar flores, y vecinos amables que me recibieron como parte de la comunidad desde el primer día. Por primera vez en mi vida iba a tener una casa que sería completamente mía, donde nadie me iba a tratar como visita indeseable, donde mis decisiones serían respetadas porque era mi espacio, mi refugio, mi hogar. El día que firmé la compra de mi nueva casa, Consuelo me acompañó para celebrar. «Prima», me dijo mientras brindábamos con agua de Jamaica en mi nueva sala. «Esto es lo que te merecías desde hace muchos años. Una casa propia, tranquilidad, respeto». Tenía razón. Era exactamente lo que me merecía. Durante décadas había vivido para hacer felices a otros. Había puesto mis propias necesidades al final de la lista. Había aceptado ser tratada como menos importante. Ahora, a los 68 años, finalmente estaba aprendiendo a tratarme a mí misma con el amor y el respeto que siempre había dado tan generosamente a los demás. Esa noche, en mi primera noche en mi nueva casa, me senté en el patio viendo las estrellas y pensando en Patricia. Me preguntaba si estaría pensando en mí también, si habría aprendido realmente de sus errores, si algún día entendería que lo que había pasado no era venganza, sino justicia. No sentía rencor hacia ella. Había llegado a un lugar de paz donde podía recordar los años buenos que habíamos vivido juntas sin que me doliera la traición que había venido después. Patricia siempre sería mi hija, pero ahora sabía que el amor de madre no significaba permitir que me maltrataran sin consecuencias. 3 meses después de mudarme a Guadalajara, mi vida había encontrado un ritmo completamente diferente y sereno. Todas las mañanas despertaba con el canto de los pájaros y preparaba mi café de olla sin prisa, sin nadie apresurándome o haciéndome sentir como una carga. Cuidaba de mi jardín pequeño en la nueva casa. Planté rosas rojas y claveles blancos, flores que siempre adoré, pero nunca había tenido tiempo de cultivar adecuadamente. Los vecinos de la calle eran gentiles y respetuosos. Me llamaban Doña Esperanza con cariño genuino. No conocían mi historia pasada. No sabían de la hija que me había rechazado. Para ellos, yo era simplemente una señora tranquila que gustaba de leer en el patio y ocasionalmente hacía tamales caseros para compartir en las fechas especiales. Una tarde de lluvia, mientras organizaba algunos libros que había comprado en el mercado de pulgas local, el timbre sonó. Era el cartero con una encomienda certificada. Reconocí inmediatamente la letra en el sobre. Era de Patricia. Había descubierto mi dirección a través de Consuelo, a quien había contactado después de mucho buscar. Dentro había una carta larga, escrita a mano, y algunas fotos. Eran fotos de su boda que yo no había visto. Patricia radiante cortando el pastel, Patricia bailando, Patricia sonriendo rodeada de personas elegantemente vestidas. En la carta escribió cosas como: «Mamá, cometí el error más grande de mi vida. La boda no fue lo mismo sin ti. Me doy cuenta ahora de cuánto hiciste por mí y, por favor, dame una oportunidad de componer esto». Leí todo con calma, observé cada foto por un largo tiempo. En todas las imágenes, Patricia realmente parecía feliz y realizada. Pero también noté algo que me llamó mucho la atención. En ninguna foto se veía triste o preocupada por mi ausencia. En ningún momento durante su boda había mostrado señales de extrañarme o de sentirse mal por haberme excluido. Su arrepentimiento había llegado solo después de que las consecuencias la afectaran directamente, solo cuando se dio cuenta de lo que había perdido en términos prácticos. No era arrepentimiento por haberme lastimado,
Era lástima de sí misma por haber perdido los beneficios de tenerme en su vida. Me senté en la poltrona de la sala con un té de manzanilla caliente y me quedé pensando por horas. Después, tomé una caja pequeña de zapatos, puse las fotos y la carta ahí dentro y la guardé en el armario del cuarto. No era enojo lo que sentía. Era una aceptación serena de que algunos caminos, una vez elegidos, no tienen regreso. Patricia había hecho su decisión conscientemente en el día más importante de su vida. Yo había hecho la mía con la misma conciencia. No envié respuesta, no llamé, no busqué contacto. Simplemente continué viviendo mi nueva vida, regando mis flores, leyendo mis libros, conversando con los vecinos sobre asuntos simples y cotidianos. 2 semanas después de recibir la carta de Patricia, Carmen me llamó con noticias que me sorprendieron. Esperanza, Patricia vino a verme otra vez. Se veía muy diferente, más delgada, con ojeras, pero también más, no sé cómo explicarlo, más madura, tal vez. Carmen me contó que Patricia le había preguntado directamente si yo había contestado su carta. Le dije que no sabía nada de ti desde que te fuiste, como me habías pedido. Pero Esperanza, creo que ella finalmente está entendiendo la magnitud de lo que hizo. Carmen me explicó que Patricia había estado trabajando turnos dobles en la tienda de ropa para ayudar a pagar la renta de un departamento pequeño que habían conseguido en una zona no muy buena de nuestro pueblo. ¿Sabes qué me dijo que más me impactó? Continuó Carmen. Me dijo, Carmen, nunca pensé que mi mamá fuera tan fuerte. Siempre la vi como alguien que necesitaba que yo la cuidara cuando fuera vieja. Nunca me imaginé que podía tomar decisiones tan drásticas y cambiar completamente su vida a los 68 años. Creo que Patricia siempre te subestimó, Esperanza. Te veía como una viejita indefensa que iba a depender de ella, no como la mujer independiente y valiente que realmente eres. Esas palabras me hicieron reflexionar profundamente. Era verdad. Patricia nunca me había visto como una persona completa con mis propios deseos, sueños y capacidades. Para ella, yo era solo mamá, una función, no una mujer con mi propia vida y dignidad. Durante esos meses en Guadalajara, había estado tomando decisiones que nunca antes me había atrevido a tomar. Me inscribí en un taller de pintura en acuarela en el Centro Cultural de la colonia. Descubrí que tenía habilidad natural para capturar los colores del atardecer y las texturas de las flores de mi jardín. La maestra, doña Eulalia, me animó a participar en una exposición pequeña que organizaban cada año para mostrar los trabajos de los alumnos. Doña Esperanza, me dijo un día mientras revisaba mi pintura de unos girasoles, usted tiene un talento especial para encontrar la belleza en las cosas simples. Sus cuadros transmiten mucha paz. Era la primera vez en décadas que alguien reconocía un talento mío que no tenía nada que ver con ser madre o con sacrificarme por otros. También me uní al grupo de lectura que organizaba la biblioteca municipal. Cada 15 días nos juntábamos a discutir libros diferentes, novelas, biografías, libros de poesía. Descubrí que tenía opiniones propias e interesantes sobre los temas que leíamos, que podía participar en debates inteligentes, que mi perspectiva era valorada por las otras señoras del grupo. Doña Esperanza, así me llamaban, con respeto genuino, no era solo la mujer que había criado hijos o la que hacía buenos tamales. Era una persona completa con pensamientos profundos, creatividad artística y sabiduría ganada a través de años de experiencia. Un día, mientras pintaba en mi patio, llegó mi vecina doña Cristina con una propuesta inesperada. Doña Esperanza, mi hija que vive en Texas, quiere aprender a coser para hacerle ropa a sus niños. ¿Usted cree que podría enseñarle por videollamada? Le pagaría bien por las clases. Era una idea que jamás se me había ocurrido. Usar mis habilidades de costurera para enseñar, no solo para trabajar. Acepté la propuesta y pronto tenía 3 alumnas regulares que tomaban clases conmigo desde diferentes ciudades de Estados Unidos. Eran mexicanas que vivían lejos de sus familias y querían mantener vivas las tradiciones de costura que habían aprendido de sus abuelas. Las clases por Internet me dieron no solo ingresos adicionales, sino también una sensación de propósito completamente nueva. Mis alumnas me llamaban Maestra Esperanza
y me contaban sobre sus vidas. Me pedían consejos no solo sobre costura, sino sobre cómo criar a sus hijos lejos de México, cómo mantener las tradiciones familiares, cómo enfrentar la soledad de estar en un país extranjero. Me di cuenta de que tenía mucha sabiduría para compartir, mucha experiencia valiosa que había acumulado durante años de resolver problemas y enfrentar desafíos. Por primera vez en mi vida, me sentía valorada por quien era yo, no por lo que podía dar o sacrificar por otros. 6 meses después de mudarme a Guadalajara, Carmen me llamó con noticias que me conmovieron profundamente. Esperanza, tengo algo que contarte sobre Patricia que creo que te va a interesar. Me contó que Patricia había comenzado a visitar regularmente a doña Mercedes, una señora mayor que vivía sola en el barrio y que había sido mi amiga durante años. Patricia va cada semana a ayudarle con las compras, a limpiar su casa, a hacerle compañía. Cuando le pregunté por qué lo hacía, me dijo algo muy interesante. Carmen, mi mamá siempre me enseñó a ayudar a las personas mayores, pero yo nunca le hice caso. Ahora entiendo que cuidar a los ancianos es una bendición, no una carga. Carmen continuó contándome los detalles de esta nueva faceta de Patricia que nunca había visto antes. La semana pasada, Patricia organizó una colecta en su trabajo para comprarle una estufa nueva a doña Mercedes. Esta semana convenció a Ricardo para que arreglara gratis el techo que se estaba lloviendo en su casa. Es como si finalmente hubiera entendido el valor de cuidar a otros sin esperar nada a cambio. Estas noticias me causaron sentimientos muy contradictorios. Me alegraba que Patricia estuviera aprendiendo a valorar a las personas mayores y a tratarlas con respeto. Pero también me dolía que hubiera necesitado perderme a mí para aprender estas lecciones básicas de humanidad y compasión. Durante esa época, también empecé a recibir cartas de Patricia con más frecuencia. No eran cartas dramáticas pidiendo perdón. Eran cartas donde me contaba sobre su vida diaria, sobre los libros que estaba leyendo, sobre las cosas que estaba aprendiendo en su trabajo. Era como si estuviera tratando de mostrarme que se estaba convirtiendo en una persona diferente, más madura, más consciente de las necesidades de otros. En una carta me escribió: «Mamá, ayer vi a una señora en el autobús que me recordó mucho a ti. Estaba cargando bolsas pesadas y nadie le ofreció ayuda. Me levanté y le ayudé a llevar sus cosas hasta su parada. Cuando me dio las gracias, me dijo que su hija vivía lejos y que pocas veces recibía ayuda de extraños. Pensé en todas las veces que tú cargaste mis cosas pesadas y me sentí muy avergonzada de haberte tratado como una carga cuando lo único que hacías era amarme». Estas cartas llegaban cada 2 semanas aproximadamente, y aunque las leía todas, seguía sin responder ninguna. No era por rencor, era porque había aprendido que las palabras sin acciones no significan mucho y que el verdadero cambio se demuestra con el tiempo, no con promesas escritas en papel. Si Patricia realmente había cambiado, lo demostraría con sus acciones durante meses y años, no con cartas emotivas escritas en un momento de culpabilidad. Guardaba todas sus cartas en la misma caja donde había puesto las fotos de su boda, no para torturarme leyéndolas una y otra vez, sino para recordarme a mí misma que había tomado la decisión correcta al alejarme de una situación que me lastimaba. 1 año después de mi partida del pueblo, tuve una conversación muy importante con doña Socorro en nuestro grupo de tejido. Ella me había estado observando durante meses y ese día decidió hablarme directamente. «Esperanza, te he visto cambiar mucho desde que llegaste aquí. Cuando Consuelo te trajo por primera vez, se veía en tus ojos el dolor de una madre traicionada. Ahora veo en ti la fuerza de una mujer que se ha encontrado a sí misma». Me preguntó si alguna vez pensaba en reconciliarme con Patricia, si creía que algún día podríamos volver a tener una relación de madre e hija. «Doña Socorro», le respondí después de pensar cuidadosamente mis palabras, «he aprendido que el amor de madre no significa permitir que te maltraten sin consecuencias. Patricia tuvo la oportunidad de tratarme con respeto y amor en el momento más importante de su vida y eligió la crueldad y el desprecio. Si realmente ha cambiado, como parecen indicar sus acciones recientes, me alegra por ella y por las personas que se beneficiarán de su nueva actitud. Pero eso no significa que yo tenga la obligación de volver a exponerme al riesgo de ser lastimada otra vez». Doña Socorro asintió con comprensión. «A veces», me dijo,
La mejor forma de amar a nuestros hijos es enseñarles que las acciones tienen consecuencias permanentes. Durante el otoño de ese año, decidí tomar un paso más en mi nueva independencia. Con el dinero que había ahorrado de las clases de costura por internet y lo que me quedaba de la venta de las casas, compré una máquina de coser industrial y convertí una de las recámaras de mi casa en un pequeño taller. Comencé a hacer uniformes escolares para las escuelas de la colonia, vestidos de primera comunión para las familias que no podían pagar los precios altos de las boutiques, y ropa de trabajo para las señoras que necesitaban uniformes baratos pero bien hechos. Mi negocio creció rápidamente por el boca a boca. La gente apreciaba que mis precios fueran justos y que mi trabajo fuera de excelente calidad. «Doña Esperanza», me decía doña Amparo cuando venía a recoger los uniformes de sus nietos, «usted tiene manos de oro para la costura. Mis nietos se ven muy elegantes con los uniformes que les hace». El reconocimiento de mi trabajo me daba una satisfacción profunda que no había sentido en años. Era mi negocio, mis decisiones, mi horario, mis precios. No dependía de nadie más para mi sustento. No tenía que pedir permiso para tomar decisiones. No tenía que justificar mis gastos o mis elecciones de vida. Era económicamente independiente por primera vez desde que me casé tantas décadas atrás. La víspera de Navidad de ese año, recibí una carta diferente de Patricia. Era más corta que las anteriores, pero más profunda. Decía: «Mamá, mañana es Navidad y por primera vez en mi vida no estaré contigo en esta fecha tan especial. He estado recordando todas las Navidades de mi infancia, cuando trabajabas extra para poder comprarme regalos, cuando hacías ponche y tamales para que tuviéramos una celebración bonita, aunque no tuviéramos mucho dinero. Recordé especialmente la Navidad cuando tenía 10 años y me enfermé mucho. Te quedaste despierta toda la noche cuidándome, aplicándome compresas frías, dándome medicina cada 2 horas. Cuando desperté en la mañana de Navidad y vi que habías envuelto mis regalos, aunque habías pasado la noche en vela cuidándome, entendí que tenía la mejor mamá del mundo. No sé por qué olvidé esa lección cuando crecí. No sé por qué permití que otras personas me hicieran creer que eras menos importante. Solo sé que fui una tonta que cambió oro por lentejuelas. Espero que donde quiera que estés, tengas una Navidad llena de paz y amor. Te amo, aunque ya no tenga derecho a decírtelo». Esa carta me hizo llorar por primera vez en meses. No eran lágrimas de dolor como las que había derramado el año anterior. Eran lágrimas de una tristeza profunda por lo que se había perdido, por el tiempo que no se podía recuperar, por la relación madre-hija que había terminado de una manera tan innecesaria y dolorosa. Pero también había algo de alivio en esas lágrimas, el alivio de saber que Patricia finalmente entendía la magnitud de lo que había perdido, que finalmente valoraba lo que habíamos tenido juntas durante tantos años. No cambió mi decisión de mantener la distancia, pero me dio una sensación de cierre que no sabía que necesitaba. Esa Nochebuena la pasé con Consuelo y sus vecinos en una cena comunitaria que organizaron en el patio de la casa de doña Remedios. Había mole, tamales, ponche caliente, música de guitarras y conversaciones alegres que duraron hasta muy tarde. Me sentí querida y valorada por personas que me conocían como Esperanza, no como la mamá de Patricia o la señora que sacrificó todo por su hija. Era una nueva identidad que había construido basada en quién era yo realmente, no en las funciones que había cumplido para otros. Por primera vez en décadas, una Navidad se sintió como una celebración genuina de alegría, no como una obligación pesada de hacer felices a otros a costa de mi propia felicidad. Al final de esa noche, mientras ayudaba a limpiar los platos y guardaba los restos de comida, doña Leticia me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. «Esperanza, te veo tan en paz ahora. Es como si hubieras encontrado tu lugar en el mundo». Tenía razón. Había encontrado mi lugar. No era el lugar que había planeado tener a los 68 años. No era la vida que había soñado cuando Patricia era pequeña. Pero era un lugar donde me respetaban, donde mis opiniones importaban, donde podía tomar decisiones sin pedir permiso, donde podía ser yo misma sin tener que justificar mi existencia. Era el lugar donde había aprendido que el amor propio no es egoísmo. Es la base necesaria para poder amar a otros de manera saludable y sin resentimientos. 2 años completos habían pasado desde que dejé el pueblo donde Patricia se casó sin mí.
Mi vida en Guadalajara se había consolidado de una manera que jamás imaginé posible a los 68 años. Mi pequeño taller de costura se había convertido en un negocio respetado en la colonia. Tenía clientas regulares que venían desde otras colonias porque sabían que mi trabajo era de calidad y mis precios justos. Las clases de costura por Internet habían crecido tanto que ahora tenía una lista de espera de señoras que querían aprender desde Estados Unidos, Canadá y hasta España. Era una mujer económicamente independiente, socialmente activa y emocionalmente en paz. Había encontrado mi lugar en el mundo sin necesidad de sacrificar mi dignidad por el amor de nadie. Una mañana de marzo, mientras regaba mis rosas que ya habían crecido hermosas y frondosas en el jardín, Carmen me llamó con noticias que no esperaba. Esperanza, tengo que contarte algo muy importante. Patricia está embarazada. La noticia me llegó como una oleada de emociones contradictorias. Iba a ser abuela. Después de tantos años esperando este momento, finalmente estaba pasando, pero ahora que ya no formaba parte de la vida de Patricia. ¿Cómo está ella?, pregunté, sin poder evitar que mi instinto maternal se activara automáticamente. Está bien físicamente, me respondió Carmen con cuidado, pero emocionalmente se ve muy afectada. Creo que el embarazo la ha puesto a pensar mucho en ti, en cómo fue su propia infancia, en el tipo de madre que quiere ser. Carmen me contó que Patricia había estado preguntando por mí con más frecuencia últimamente, especialmente desde que confirmó su embarazo. Me pregunta cosas como si tú tuviste miedo cuando estabas embarazada de ella, si te sentiste sola cuando su papá las abandonó. ¿Cómo hiciste para criarla siendo tan joven? Es como si finalmente estuviera tratando de entender todo lo que pasaste por ella. También me dijo que Patricia había estado visitando a doña Mercedes con más regularidad, ayudándole no solo con las compras y la limpieza, sino también pidiéndole consejos sobre cómo cuidar bebés, como si estuviera tratando de aprender de una abuela sustituta las cosas que debería haber aprendido de mí. Hay algo más que creo que debes saber, continuó Carmen con voz más seria. Ricardo perdió su trabajo en el bufete. Aparentemente hubo problemas con un caso importante y lo despidieron. Patricia ahora está trabajando tiempo completo en la tienda y él está buscando trabajo, pero es difícil conseguir algo bien pagado en el pueblo. Están pasando por momentos muy difíciles económicamente. La ironía de la situación no se me escapó. Los mismos hombres importantes y elegantes que habían sido la razón por la que no fui invitada a la boda, la familia de Ricardo con su supuesta posición social superior, aparentemente no habían podido ayudarlos en estos momentos difíciles. Las relaciones superficiales basadas en apariencias no ofrecen el apoyo sólido que da una familia verdadera basada en amor genuino. 3 semanas después, recibí una carta de Patricia que era diferente a todas las anteriores. No hablaba de arrepentimiento o de perdón, hablaba de su embarazo y de sus miedos como futura madre. «Mamá», escribió, «estoy de 4 meses, y cada día que pasa me doy cuenta más de lo valiente que fuiste cuando me tuviste a mí. El doctor me explicó todos los cuidados que necesito tener, todas las vitaminas que debo tomar, todos los controles médicos que son necesarios. Cuando pienso en que tú pasaste por todo esto sola, sin una familia que te apoyara, con muy poco dinero, y aún así lograste que yo naciera sana y fuerte, me siento muy pequeña comparada contigo. Ahora entiendo por qué siempre me decías que los hijos son una bendición, porque realmente tienes que amar mucho para estar dispuesta a pasar por todo lo que significa traer una vida al mundo». La carta continuaba con reflexiones que me conmovieron profundamente. He estado leyendo libros sobre crianza y todos hablan de la importancia de que los niños crezcan sintiéndose amados y valorados. Me da mucho miedo no ser capaz de amar a mi bebé de la manera incondicional como tú me amaste a mí. Me da miedo repetir los errores que cometí contigo, pero ahora siendo yo la madre. ¿Cómo se supone que voy a enseñarle a mi hijo a valorar a su familia si yo misma no supe valorar a la mía? Estas palabras me mostraron que Patricia finalmente estaba entendiendo la verdadera dimensión de lo que significa ser madre, no solo la parte bonita de tener un bebé, sino la responsabilidad inmensa de formar a un ser humano completo. Carmen siguió manteniéndome informada de los cambios en la vida de Patricia durante su embarazo. Me contó
que había dejado de juntarse con las amigas superficiales que había conocido a través de Ricardo, y ahora pasaba más tiempo con señoras mayores del barrio, buscando consejos sobre maternidad y vida familiar. Es como si hubiera entendido que la sabiduría verdadera viene de las mujeres que han vivido más y han pasado por experiencias reales, no de las que solo hablan de marcas caras y chismes sociales, me explicó Carmen. También me dijo que Patricia había empezado a ahorrar obsesivamente cada centavo que ganaba, no para comprarse ropa cara o salir a restaurantes elegantes, sino para prepararse económicamente para la llegada del bebé. ¿Sabes qué me dijo la semana pasada que me impactó mucho? Me preguntó Carmen durante una de nuestras conversaciones telefónicas. Me dijo, Carmen, ahora entiendo por qué mi mamá nunca se compraba ropa nueva o nunca salía a divertirse. Cada peso que no gastaba en ella misma lo estaba ahorrando para mí, para mi educación, para mi futuro. Y yo crecí creyendo que era normal que una madre se sacrificara tanto. Nunca entendí que era un regalo enorme que ella me estaba dando. Creo que Patricia finalmente está valorando todos tus sacrificios, Esperanza. Lástima que haya necesitado estar en tu lugar para entenderlo. Durante esa época, yo estaba pasando por mi propio proceso de reflexión sobre la maternidad. El grupo de señoras con las que tejía los miércoles había decidido hacer mantitas y ropita de bebé para donar a familias necesitadas. Y mientras tejía pequeños gorritos amarillos y blancos, no podía evitar pensar en el bebé que llegaría, mi nieto o nieta, que crecería sin conocerme. Era una tristeza profunda pero diferente a la que había sentido 2 años atrás. No era la tristeza desesperante de la traición y el abandono, sino la tristeza serena de una oportunidad perdida que ya no se podía recuperar. Había hecho las paces con mis decisiones y sabía que habían sido las correctas, pero eso no quitaba la melancolía natural de saber que habría una nueva vida en mi familia que crecería sin mi presencia. Doña Socorro, que se había convertido en mi confidente más cercana después de Consuelo, me observó una tarde mientras trabajaba en una mantita especialmente delicada con puntos muy finos. «Esperanza, ¿esa manta es para tu nieto que viene en camino?», me preguntó con su perspicacia habitual. No le había contado sobre el embarazo de Patricia a nadie del grupo, pero doña Socorro tenía esa habilidad de leer entre líneas y entender las cosas sin que se las explicaran directamente. «Sí», le respondí simplemente, aunque probablemente nunca la use. Ella asintió con comprensión. A veces hacemos las cosas por amor, aunque sepamos que ese amor no va a llegar a su destino. Es una forma de honrar el sentimiento, aunque la relación esté rota. 6 meses después del embarazo de Patricia, Carmen me llamó con urgencia una madrugada. «Esperanza, Patricia está en el hospital. Tuvo complicaciones y nació el bebé prematuro. Es una niñita, está en incubadora, pero los doctores dicen que va a estar bien». Mi corazón se aceleró inmediatamente. Todos mis instintos maternales y ahora de abuela se activaron de manera automática. «¿Cómo está Patricia? ¿Necesita algo? ¿Los gastos del hospital?». Comencé a preguntar antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo. Carmen notó mi reacción. «Esperanza, se nota que aunque hayas tomado distancia, sigues amando a tu familia. Eso habla muy bien de ti como persona. Patricia está físicamente bien», continuó Carmen, «pero emocionalmente está muy afectada. Durante todo el trabajo de parto estuvo preguntando por ti, diciendo que necesitaba a su mamá. Ricardo me contó que cuando le pusieron a la bebé en los brazos por primera vez, lo único que dijo fue: «Ojalá mi mamá estuviera aquí para conocerte». Los doctores les dijeron que la bebé va a estar bien, pero va a necesitar cuidados especiales las primeras semanas. Carmen hizo una pausa antes de continuar. «Esperanza, creo que este momento le ha hecho entender a Patricia de manera definitiva lo que realmente significa la familia. Cuando estás pasando por algo tan importante y difícil, las apariencias sociales y los amigos superficiales no importan nada. Solo quieres a tu familia verdadera a tu lado». Le pregunté a Carmen cuál era el nombre de la bebé y me respondió que se llamaba Elena Esperanza. Patricia había puesto mi nombre como segundo nombre de su hija. Era un gesto simbólico que me conmovió profundamente, pero que también me generó sentimientos muy complejos. Por un lado, era bonito saber que Patricia me honraba de esa manera y que quería que su hija llevara mi nombre.
Por otro lado, me dolía que fuera solo un gesto simbólico. Mi nombre en el acta de nacimiento de una niña que probablemente crecería sin conocer a la abuela de quien lleva el nombre. Era hermoso y triste al mismo tiempo, como muchas cosas en la vida que no resultan como las habíamos planeado. Las siguientes semanas fueron muy difíciles para Patricia y Ricardo. Carmen me mantenía informada de la situación. La bebé estaba progresando bien en la incubadora, pero los gastos médicos eran muy altos y ellos no tenían seguro médico privado. El seguro social cubría lo básico, pero los cuidados especiales que necesitaba Elena requerían medicinas y tratamientos caros. Patricia había tenido que tomar licencia sin goce de sueldo del trabajo para estar con la bebé, y Ricardo aún no encontraba un trabajo estable. «Esperanza», me dijo Carmen con preocupación. «Creo que están en una situación económica muy complicada. He visto a Patricia en el hospital con la misma ropa varios días seguidos, y cuando le ofrecí dinero para que se comprara algo de comer, se puso a llorar y me dijo que no podía aceptar ayuda de nadie más porque ya le debían dinero a demasiada gente. Durante ese tiempo, luché mucho internamente con la decisión de ayudar o no ayudar. Tenía suficiente dinero ahorrado para cubrir todos los gastos médicos de Elena sin que me afectara financieramente. Mi negocio de costura iba muy bien. Las clases por internet me generaban ingresos constantes y había logrado una estabilidad económica que me permitía ayudar sin sacrificar mi propia seguridad. Pero también sabía que ayudar económicamente podría ser interpretado como una invitación a restablecer la relación, y no estaba segura de estar lista para eso. Era una de las decisiones más difíciles que había tenido que tomar en estos años de independencia. Finalmente, tomé una decisión que me permitía ayudar sin comprometer mi posición. Le pedí a Carmen que fuera al hospital y pagara anónimamente todos los gastos médicos pendientes de Elena, diciéndoles a los administradores que era una donación de una persona que prefería mantener su identidad en privado. «Diles que es alguien que cree que todos los niños merecen tener la mejor atención médica disponible, sin importar la situación económica de sus padres», le dije a Carmen. Era una forma de cuidar a mi nieta sin exponer mis sentimientos o crear expectativas de reconciliación que tal vez no estaba lista para cumplir. Carmen cumplió mi encargo y me llamó esa misma tarde para contarme la reacción. Esperanza, cuando le dijeron a Patricia que alguien había pagado todas las cuentas pendientes, se puso a llorar de alivio. Le preguntó al administrador una y otra vez quién había sido, pero él mantuvo la confidencialidad como le habías pedido. Patricia me dijo después que sentía que había sido un milagro, que justo cuando ya no sabía cómo iban a poder seguir pagando los tratamientos, apareció este ángel anónimo. Carmen hizo una pausa. «Creo que en el fondo ella sospecha que fuiste tú, Esperanza». Me preguntó si yo sabía algo, pero le dije que no tenía idea, como me habías pedido. Una semana después, Elena fue dada de alta del hospital. Carmen me envió por mensaje una foto que había tomado discretamente. Patricia cargando a su bebé por primera vez fuera del hospital, con una sonrisa de felicidad mezclada con cansancio, y Ricardo a su lado, cargando una bolsa pequeña con las pocas cosas que tenían para recibir a su hija en casa. Era una imagen hermosa, pero que también me partió el corazón. Era el momento que toda abuela sueña vivir: conocer a su nieta, cargarla, ser parte de esos primeros días tan importantes. Pero estaba viviendo ese momento desde la distancia, como una observadora anónima de la felicidad de mi propia familia. Esa noche, me senté en mi patio bajo las estrellas con una taza de té caliente y reflexioné sobre todo lo que había pasado en estos 2 años. Patricia había cambiado. Eso era evidente por sus acciones, por cómo había madurado durante el embarazo, por cómo había aprendido a valorar las cosas realmente importantes en la vida. Pero el cambio había llegado después del daño, después de que las palabras hirientes hubieran sido dichas, después de que la confianza hubiera sido rota. Era como un jarrón hermoso que se rompe. Puedes pegarlo y puede volver a ser útil, pero siempre van a verse las líneas donde se quebró. Algunas heridas sanan, pero dejan cicatrices permanentes que cambian para siempre la forma del objeto que las lleva. No sentía rencor hacia Patricia. Había llegado a un lugar de perdón genuino donde podía reconocer que ella había cometido errores terribles, pero que también había aprendido de ellos. Sin embargo, perdón no significa olvido, y perdón
no significa que las consecuencias desaparezcan. Patricia había aprendido lecciones valiosas sobre el valor de la familia, sobre el significado real del sacrificio maternal, sobre la importancia de tratar a los demás con respeto y dignidad, pero había aprendido esas lecciones a costa de perder la relación con su madre, y esa era una consecuencia que tendría que llevar para el resto de su vida. Algunas decisiones no se pueden deshacer, algunas palabras no se pueden retirar, y algunas oportunidades no vuelven a presentarse. Esa era la lección más dura, pero más importante que Patricia había tenido que aprender, y había tenido que aprenderla de la manera más dolorosa posible. Mientras miraba las estrellas esa noche, pensé en Elena, mi nieta que llevaría mi nombre, pero que crecería sin conocerme. Le deseé en silencio una vida llena de amor, una madre que la valorara todos los días, una familia que la tratara como la bendición que realmente era. Y me prometí a mí misma que si algún día, cuando Elena fuera mayor y pudiera entender las complejidades de las relaciones familiares, quisiera conocer a la abuela de quien llevaba el nombre, yo estaría dispuesta a contarle nuestra historia, no para justificarme o para hacer quedar mal a su madre, sino para enseñarle que el amor verdadero a veces requiere tomar decisiones difíciles para proteger nuestra propia dignidad y bienestar. 5 años han pasado desde que dejé mi pueblo natal y desde que nació Elena. Mi vida en Guadalajara se ha vuelto plena de maneras que jamás imaginé cuando era joven. Mi taller de costura ahora es conocido en varias colonias. Mis clases por internet tienen estudiantes en 12 países diferentes, y mi jardín se ha convertido en un pequeño paraíso de flores que cuido cada mañana con paciencia y amor. He aprendido a ser feliz conmigo misma, a valorar mi propia compañía, a tomar decisiones pensando únicamente en mi bienestar y en lo que es correcto para mi vida. Carmen sigue llamándome cada mes para mantenerme al tanto de Patricia y Elena, aunque ya no con la frecuencia dramática de los primeros años. Patricia encontró trabajo como secretaria en una oficina gubernamental, un trabajo estable aunque modesto. Ricardo finalmente consiguió empleo en un despacho pequeño, ganando mucho menos de lo que ganaba antes, pero suficiente para mantener a su familia. Viven en un departamento pequeño pero limpio, han aprendido a administrar su dinero con cuidado, y por primera vez en sus vidas, están viviendo sin depender de la ayuda económica de nadie más. Elena ya tiene 5 años y es una niña muy inteligente, me cuenta Carmen en nuestra última conversación. Se parece mucho a Patricia cuando era pequeña, pero tiene algo en la mirada que me recuerda a ti, esa determinación tranquila. Carmen me dice que Elena pregunta por mí ocasionalmente, especialmente cuando escucha su nombre completo en situaciones formales. Mami, ¿por qué me pusiste Esperanza si no conozco a ninguna Esperanza?, le pregunta a Patricia. Y Patricia siempre le responde lo mismo. Te pusimos así por alguien muy especial que ya no está con nosotros, pero que te ama mucho aunque no puedas verla. No es mentira, pero tampoco es toda la verdad. Patricia ha elegido proteger a Elena del conocimiento de que su abuela está viva pero ausente por decisión propia. Tal vez es la decisión correcta. Elena es muy pequeña para entender las complejidades de los conflictos familiares. Tal vez cuando crezca, Patricia le contará la historia completa y Elena podrá decidir por sí misma si quiere conocer a la abuela que lleva su nombre. He guardado todas las cartas de Patricia en una caja de madera que compré especialmente para eso. Son más de 50 cartas que ha escrito durante estos años, al principio llenas de arrepentimiento desesperado, después con reflexiones más maduras sobre la maternidad y la vida, y en los últimos 2 años, cartas más tranquilas donde me cuenta sobre Elena, sobre sus rutinas diarias, sobre los libros que está leyendo. Nunca he contestado ninguna, pero las he guardado todas. Tal vez algún día Elena quiera leerlas para entender la historia de su madre y de su abuela. Las señoras del grupo de tejido han llegado a ser mi familia elegida. Doña Socorro cumplió 80 años el mes pasado y organizamos una fiesta hermosa en el patio de Consuelo. Doña Remedios está aprendiendo a usar una tablet para ver videos de sus nietos que viven en Estados Unidos. Doña Leticia comenzó a dar clases de cocina tradicional a jóvenes que quieren aprender las recetas de sus abuelas. Todas hemos encontrado formas de ser útiles y felices en esta etapa de nuestras vidas. Todas hemos aprendido que la vejez no es solo esperar que otros nos cuiden,
sino seguir creciendo y contribuyendo al mundo de maneras nuevas. Durante las tardes, cuando el trabajo del día está terminado, me siento en mi patio con un libro o mi tejido y reflexiono sobre la vida que he construido. No es la vida que planeé cuando era joven madre soltera, trabajando día y noche para criar a Patricia. No incluye los domingos familiares que soñé, ni los cumpleaños de nietos, ni las tradiciones navideñas que imaginé que compartiríamos cuando yo fuera una abuela consentidora. Pero es una vida digna, tranquila, llena de pequeñas alegrías cotidianas y de relaciones genuinas basadas en respeto mutuo. A veces, muy pocas veces, me pregunto qué habría pasado si Patricia hubiera tomado decisiones diferentes en su boda, si hubiera elegido el amor y el respeto por encima de las apariencias sociales. Pero esas reflexiones no duran mucho. He aprendido que no sirve de nada vivir en el reino del ¿qué hubiera pasado si? La vida real se construye con las decisiones que realmente tomamos, no con las que deberíamos haber tomado. Elena está creciendo sana y feliz, según me cuenta Carmen. Patricia se ha convertido en una madre dedicada que valora cada momento con su hija, que nunca da por sentado el privilegio de criarla, que entiende ahora el peso y la bendición de ser responsable de otra vida. En cierta manera, las lecciones que Patricia necesitaba aprender se aprendieron, aunque el costo haya sido muy alto para todas. Carmen me dice que Patricia ya no pregunta por mí como antes, que parece haber aceptado que esta separación es permanente. Creo que eso es lo más maduro que ha hecho. Entender que algunas consecuencias no se pueden revertir, que el respeto genuino a veces significa aceptar las decisiones de otros aunque nos duelan. En las noches estrelladas de Guadalajara, cuando el aire está fresco y mi jardín desprende el aroma de las gardenias que planté el primer año, siento una paz profunda en el corazón. No es la felicidad explosiva de los momentos extraordinarios, sino la satisfacción serena de haber tomado las decisiones correctas para proteger mi dignidad y mi bienestar. He aprendido que el amor propio no es egoísmo, es el fundamento necesario para amar a otros de manera saludable. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que una elige mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo? Comenta abajo.